Hola, el tema de la clase de hoy es estructura atómica. Recordemos lo que vimos en la clase anterior. Hablamos de sistemas materiales, qué es la materia, las sustancias están constituidas por materia, y para conocer el comportamiento de las sustancias tenemos que conocer su estructura. Ya desde la antigüedad se pensaba que la materia estaba formada por partículas muy pequeñas que las llamaban átomos. Bueno, sabemos que justamente la materia está formada por átomos. Hubo diferentes modelos para explicar la estructura del átomo y, en resumen, decimos que el átomo está formado por un núcleo donde se concentra la mayor parte de la masa, tiene la mínima proporción del volumen, o sea que es muy, muy chiquito, con respecto al resto del átomo que constituye la zona externa. La zona externa contiene la mayor parte del volumen del átomo y tiene una masa despreciable. O sea, la masa del átomo está contenida el 99,9% en el núcleo del átomo. ¿Qué partículas forman el átomo? En el núcleo están los protones y los neutrones. En la zona externa, que se la conoce como nube electrónica, están los electrones. Acá vemos una tabla que contiene las diferentes características de estas partículas. Comparemos, por ejemplo, las masas. La masa del protón es igual a 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. La masa del neutrón es igual, casi igual, mientras que la masa del electrón es igual a 9,11 por 10 a la menos 31, o sea que la masa del electrón es mucho, mucho más pequeña que la masa del protón. ¿Cuánto en proporción? Aproximadamente 1833 veces más pequeña. El electrón es 1833 veces más liviano que el protón o el neutrón. En la segunda columna de masas están las masas en una unidad que se llama unidad de masa atómica, que ya vamos a ver de qué se trata en las próximas clases. Las partículas tienen carga, sobre todo, bueno, el protón tiene carga positiva, vamos a hablar de carga +1, y el electrón tiene carga negativa, carga -1. El neutrón no tiene carga, carga 0. En esta columna están los valores de la carga eléctrica en las unidades de carga, coulombs. Vamos a definir número atómico como el número de protones. Y lo vamos a simbolizar con la letra Z. Y número másico es el número de protones más el número de neutrones. Lo simbolizamos con la letra A. El número másico es la suma de las partículas que están en el núcleo. Protones más neutrones. El número atómico es muy importante porque es como el documento de cada elemento de la tabla periódica. Cada elemento tiene un Z que lo caracteriza. Bueno, seguramente les es familiar la tabla periódica. En la tabla periódica están todos los elementos que se conocen en la actualidad. Y en la tabla periódica de los elementos están ordenados según Z creciente. Por ejemplo, el hidrógeno tiene Z1, el helio Z2, litio Z3, y así sucesivamente. El nitrógeno, por ejemplo, que está acá señalado, tiene Z, o sea, número atómico 7. ¿Qué quiere decir eso? Que el nitrógeno
el átomo de nitrógeno tiene 7 protones en su núcleo. En la tabla periódica también, cada elemento está caracterizado, está identificado por su símbolo químico. ¿Cómo representamos entonces al átomo de un elemento? Con su símbolo químico, con el número másico a la izquierda en la parte superior, o sea, con el número de protones más número de neutrones, y en la parte inferior el número atómico, el número de protones. Por ejemplo, el átomo de cloro tiene 17 protones, o sea, su Z es igual a 17, y 37 protones a neutrones, o sea, 37 partículas en su núcleo. Si quiero saber cuántos protones tiene, es el Z, 17. Si quiero saber cuántos neutrones tiene, voy a hacer la diferencia entre el A y el Z. 37 menos 17 igual a 20. Este átomo de cloro tiene 20 neutrones. Cuando hablamos de nucleído, estamos hablando de un átomo que se caracteriza por su Z y por su A. Por ejemplo, acá tenemos 2 nucleídos del cloro. Son átomos de cloro porque tienen Z17. El Z, recordemos que es lo que caracteriza a cada elemento. Son átomos de cloro. ¿En qué difieren? En el número másico, o sea, en el número de protones más neutrones. Pero como protones tienen 17, lo que difieren es en el número de neutrones. Son 2 nucleídos del átomo de cloro. Cuando hablamos de isótopos, estamos hablando de nucleídos con igual Z, porque son átomos del mismo elemento, pero distinto a. Lo que vimos en la imagen anterior eran 2 isótopos de cloro. Tienen igual Z, pero diferente número de neutrones. Acá tenemos dibujados 2 isótopos del carbono. El carbono tiene Z6, por eso los 2 isótopos tienen Z6, pero difieren en el número másico. Tenemos el carbono 12, que es el carbono más abundante en la naturaleza, tiene 6 protones y 6 neutrones, mientras que el carbono 14, que seguramente lo han escuchado nombrar, se utiliza para determinar la edad de los restos fósiles, tiene 6 protones y 8 neutrones. Por eso estamos hablando de un par de isótopos del carbono. Los isótopos tienen mucha aplicación, por ejemplo, en la medicina. Un átomo es eléctricamente neutro. ¿Qué significa? Que el número de cargas positivas, que están en el núcleo, es igual al número de cargas negativas que están en la zona de la nube electrónica, o sea que tiene el mismo número de protones que de electrones. Ahora, en las reacciones comunes hay intercambio de electrones. Vamos así. Por ejemplo, un átomo puede ganar electrones o puede perder electrones. Una partícula en la que el número de electrones es diferente al número de protones se llama ión. Y la carga neta de ese ión se calcula como el número de protones menos el número de electrones. Recordemos que el número de protones caracteriza un átomo y en un ión el número de protones no se modifica con respecto al átomo neutro. Lo que sí se modifica es el número de electrones.
Hablamos de catión cuando el ion es positivo, quiere decir que el número de protones es mayor que el número de electrones. El átomo perdió electrones, por eso quedó con carga positiva. Tiene más protones en su núcleo que electrones en la zona exterior. Un átomo que gana electrones se transforma en un ion negativo y se llama anión. El número de electrones es mayor que el número de protones. Acá tenemos un par de ejemplos. Es muy común el catión calcio 2+, catión divalente porque tiene dos cargas positivas. El calcio tiene Z20. Z no cambia. Tiene 20 protones y 18 electrones. Perdió 2 electrones, por eso tiene 2 cargas positivas más que cargas negativas. El anión monovalente flúor menos tiene una carga negativa, quiere decir que ganó un electrón. El Z del flúor es 9, por lo tanto, el anión flúor menos, que se llama fluoruro, tiene 9 protones y 10 electrones. ¿Qué son las especies isoelectrónicas? Son las especies, como átomos neutros, cationes o aniones, que tienen el mismo número de electrones. De ahí su nombre, iso igual electrónicas por el número de electrones. Y tenemos acá el ejemplo, el anión fluoruro, el anión oxígeno 2-, el catión sodio más y el neón son especies isoelectrónicas. Tomemos por ejemplo el anión oxígeno 2-. El oxígeno, el átomo de oxígeno, tiene Z8, por lo tanto tiene 8 protones y 8 electrones. Cuando el átomo de oxígeno gana 2 electrones, se queda con 10. Por lo tanto, el número final de electrones del anión es 10. ¿Qué pasa con el sodio más, el catión sodio más? El Z del sodio es 11, por lo tanto tiene 11 protones y 11 electrones cuando es neutro. Si tiene carga positiva, una carga positiva quiere decir que perdió un electrón. Por lo tanto, si antes tenía 11 electrones, como catión va a quedar con 10 electrones. Entonces, oxígeno 2- y sodio más son especies isoelectrónicas, al igual que con el flúor menos y el neón. Por último, veamos qué es la unidad de masa atómica que se simboliza con la letra U. Es una unidad de masa, así como el gramo, el kilogramo, que se utiliza para expresar masas de partículas muy pequeñas, como átomos, moléculas, iones, protones, electrones. Y se define como la 12ª parte de lo que pesa un átomo de carbono en su isótopo 2, o sea, el átomo de carbono más abundante en la naturaleza. Una unidad de masa atómica equivale a 1,66054 por 10 a la menos 27 kilogramos. Fíjense, si uno quiere expresar, por ejemplo, como vemos en la balanza, que un átomo de carbono pesa 12 unidades de masa atómica. Si lo queremos expresar en kilogramos o en gramos, nos va a dar un número muy, muy pequeño, evidentemente. ¿Cómo se calcula la masa atómica de un elemento? Si vamos a la tabla periódica, vemos que para cada elemento, así como figura el Z, el nombre con el símbolo químico del elemento, también figura su masa atómica. ¿Cómo se calcula esa masa atómica, la que figura en la tabla periódica? Se calcula como un promedio ponderado, o pesado también se lo llama, de las masas atómicas de los isótopos del elemento.
el boro tendrá 2 isótopos, por ejemplo, y ese número que vemos como masa atómica va a ser un promedio ponderado de las masas atómicas de esos 2 isótopos. Es ponderado porque se tienen en cuenta las abundancias de cada isótopo en la naturaleza. O sea, si del isótopo, por ejemplo, del boro 10, es más abundante en la naturaleza, su porcentaje de abundancia va a ser mayor y va a tener más peso en el valor final de la masa atómica. La fórmula general es masa atómica igual a la abundancia isotópica del primer isótopo por la masa atómica de ese isótopo, más la abundancia isotópica del segundo isótopo por la masa atómica de ese del isótopo, más, si tiene más isótopos, irán sumando, todo dividido 100. Bueno, acá aclaramos que los porcentajes son las abundancias de cada isótopo en la naturaleza. Bueno, con esto terminamos el tema de estructura atómica y vamos a continuar en el próximo encuentro con estructura electrónica del átomo.